El acta de la sesión 18 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 19 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judy, por la que informa que el diputado Daniel Ilayu será reemplazado en esta sesión por el diputado Cristóbal Martínez. Comunicación del jefe de bancada de diputados DC, por la que informa que el diputado Alberto Undurraga será reemplazado en esta sesión por el diputado Miguel Ángel Calisto. Ordinario número 511 de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2022, remite reporte de glosa 03 de la partida 30 de esa subsecretaría correspondiente al tercer trimestre de 2022. Ordinario 517 de la subsecretaria también, mediante el cual, conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto Sector Público año 2022, informa respecto de la glosa 06 del programa 02, Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, ejecución de los recursos de asignación complementaria correspondiente al tercer trimestre de 2022. Esto a la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Puntos varios. Se ofrece la palabra a algún diputado o diputada que quiera hacer uso de los puntos varios. No. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Primero, continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Labra, Molina, Olivera, Ramírez, Schneider, Serrano, Undurraga, Videla y Yeomans, que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en la área de las ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Boletín número 15.264-19 en primer trámite constitucional. En razón de lo anterior, escucharemos a los analistas de la Biblioteca del Congreso Nacional, señores Raimundo Roberts y María Pilar Lampert. Muy bien. Entonces, les damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a las diputadas y diputados miembros de la comisión y a la secretaría también de la comisión. Hemos dividido la presentación en dos partes, con posibles y voluntarias interrupciones entre nosotros, parte de nuestro trabajo interdisciplinario. Muchas gracias. Y bueno, la presentación habla sobre el proyecto de ley que usted acaba de mencionar, pero antes de comenzar en la parte más medular, queremos recordar un par de puntos en la presentación. Vamos a partir con algunos statements que tienen que ver con lo que significa hoy día y hacia dónde queremos dirigir nuestra presentación, en la cual además vamos a presentar algunos datos sobre países donde hay legislación tendiente a la misma materia que estamos hablando en este proyecto de ley. La siguiente, por favor. Bueno, hace ya un par de años se presentó un documento que se llama Descifrar el Código, la educación de las niñas y las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y lo quiero decir en voz alta, solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química o Medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903, en comparación con 572 hombres. Y actualmente, digamos hace unos 3 años, solo el 28% de las investigadoras del mundo eran mujeres. Estas diferencias tan grandes, esta desigualdad tan profunda no es casualidad y son demasiadas las niñas que se ven impedidas de avanzar por causa de discriminación, sesgos, normas sociales y expectativas que impactan la calidad de la educación que reciben y las disciplinas que estudian. La falta de representación, y ese es un punto muy importante, la falta de representación que afecta a las niñas en la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, las carreras STEM, está muy enraizada en casi todas las sociedades del mundo y frena su progreso hacia un desarrollo sostenible. Y lo que plantea la UNESCO es que primero que nada necesitamos comprender cuáles son esos factores que generan la situación para estar en condiciones de revertir estas tendencias. Esto es de 2019. 3 datos muy específicos. Porcentaje de alumnas matriculadas en programas de ingeniería, carreras de manufactura y construcción en educación superior. Y muestra que Chile está por debajo de ese 21%. Pocos países en el mundo están por sobre el 35%. Y esto es a nivel mundial.
en términos de licenciaturas y maestrías, en todas las carreras universitarias, son más mujeres que hombres. Pero cuando empezamos a ver el tema de doctorado y de carreras de investigadores, esta proporción se da vuelta y las mujeres bajan a menos de un 20%. Menos de un 30%, perdón. Esta era la parte primera y a donde quería llegar. El problema es un problema multifocal y multifactorial. Tiene muchos factores. Y funcionan como una especie de ecología de factores o de sesgos que inciden en por qué una niña, una joven o una adulta termina desistiendo en la carrera científica o en la carrera universitaria en realidad. Factores que tienen que ver con la sociedad, con la escuela, con la familia y los padres, y los pares, y los propios rasgos de cómo se puede ver ella como estudiante. Estos factores se superponen unos a otros y están presentes en realidad en casi todas las carreras que tienen que ver con aquellas que no son de cuidado o que no han estado tradicionalmente en el campo de la mujer, pero particularmente en esta área donde la sociedad se está perdiendo gran parte de las capacidades del otro 50% que no son hombres, o sea, las mujeres que podrían y deberían estar dentro de ese rango de personas que se pueden ganar un Nobel, por ejemplo, o que pueden investigar a primer nivel mundial. No está pasando, y lo que vamos a exponer ahora y lo que sigue exponiendo ahora Pilar Lampert, la analista y especialista en género, trabajo con mujeres. Esta es la comisión que estaba antes, yo estaba antes justamente en la otra comisión asistiendo. Exactamente. Y sin más dejo a Pilar Ya. hablando de quién habla. Ahora acá. Ya, ahí sí. Ahora necesito el... Uy, pues sin debería traer mi anteojo. Yo digna, ¿cierto? No traje el anteojo, no veo nada. Ahí está. Ni de cerca ni de lejos, no, pero no, aquí veo perfecto. Aquí en la pantalla veo perfecto, ya. Como en la introducción dimos cuenta, esto es un problema que es bastante global y tiene una serie de factores, y lo que está haciendo a la base es generar una especie de barrera o techo de cristal por el cual las mujeres dejan de participar en las carreras STEM como estaban participando en otras carreras dentro del ámbito universitario y, por supuesto, profesional. Y, por supuesto, nos estamos quedando sin talentos, porque parte de los talentos femeninos están dedicados a otras cosas y, por tanto, no a la investigación. Raimundo habló sobre datos en educación. Yo voy a traer unos datos OCDE y refieren a una radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que llevó a cabo el año 2022 el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y estos datos lo que nos llevan lo que nos muestran es que efectivamente de todos los titulados de las carreras STEM en el mundo a nivel OCDE, el 13% son mujeres. Solo Alemania sobrepone esto y llegamos a un 19%, considerando que Alemania es por excelencia el país de la tecnología, por tanto no nos llama la atención que tenga un 19%, que aún así es bastante bajo, ¿no? Chile llega con un 7%. Entonces, cuando empezamos a ver un poquito más, a ver qué porcentaje de las mujeres son investigadoras respecto al total de investigadores, como decía Raimundo, el promedio en general es 35%, el promedio es 33%, y Chile está un poquito más alto con un 35%. Cuando llegamos a la matrícula de formación de magíster y doctorado, aquí hay un punto que a mí me gustaría resaltar, porque si bien efectivamente, tal como mostraba Raimundo, los datos OCDE hacen el mismo tipo de parámetros, ¿no? Dicen el 54% de las personas matriculadas en pregrado son mujeres, esto a nivel de todas las carreras, el 54% son mujeres. Y cuando entramos al caso de los magíster, bajan, es un 51%, y luego en el doctorado es un 43%. O sea, tenemos más mujeres en el pregrado que siguiendo carrera en profundización de sus conocimientos, pongámoslo de esa forma, ¿no? Pero cuando hablamos de los casos STEM, efectivamente son menos mujeres, son un 22% de los matriculados en pregrado. Pero pasa algo interesante, en el magíster suben a 29%. Y luego cuando llegan al doctorado suben a 37%. Nosotros estábamos discutiendo estos datos con Raimundo, y es que lo que nos cuesta entonces, uno podría decir, es que las mujeres ingresen a la línea, se interesen
por entrar a las carreras. Pero una vez que ingresan a estas carreras universitarias, el gusto por la investigación parece que viene en el ADN femenino y no estamos interesadas en seguir profundizando en los estudios más que en las otras carreras, más que en las carreras humanistas. Pareciera ser que las mujeres que entran a las carreras STEM están interesadas entonces luego en seguir una carrera en el ámbito académico. ¿Cuál es el problema entonces? Nos encontramos entonces con un problema en relación a qué hacemos entonces con las personas dentro de las carreras, no ya a nivel de estudios, sino que cuando yo quiero desarrollarme como investigador o como partícipe de algún tipo de facultad en las universidades. Entonces, el Office of Institutional Research, el OIR, en Estados Unidos, da cuenta de que efectivamente las mujeres ocupaban el 21.7% de las posiciones en las facultades STEM, en comparación con un 48% en la Facultad de Humanidades, 41% en la Facultad de Ciencias Sociales y un 34% en las ciencias médicas. Esto no es novedoso porque entran poco, entonces efectivamente tú dirías, bueno, si entran pocas, se van a quedar pocas también en las facultades. Pero lo que nos llama más la atención también es que cuando entran, están dedicados a puestos de menor jerarquía, se van quedando en las bases. Entonces, un 40% de las mujeres que está dentro de la facultad está como lecturer assistant, como associate professor, pero no como profesor. Profesor en las universidades es como el máximo grado que uno puede alcanzar. Y esto tiene que ver también con la cantidad de producción que deben tener en términos de investigación. Para ser profesor, la cantidad de producción es altísima y requiere de que, es un comentario respecto al futuro, parte del periodo que es reproductivo para las personas, también es el periodo más productivo en la época para constituirse un profesor. Y ahí hay uno de los grandes temas que vamos a discutir luego. Por favor, ¿te quieres decir algo? Levantaste el dedito. Sí, levanté el dedito, lo siento. Es que tenía que ver justamente con esta es una de esas brechas que se está estudiando. Tenemos algunos datos, pero no necesariamente están bien caracterizados. Y dentro de la legislación que revisamos, nos encontramos que puede haber poca legislación, pero sí hay muchas políticas en casi todo el mundo. Y dentro de esas políticas lo que se está promoviendo es tener datos, porque no hay datos específicos claros que vayan más allá de algunos países muy focalizados en justamente esa brecha que se produce, ese parón por hijos. Sí, hay un tema ahí respecto a la... Hay un problema en términos de producción y reproducción como en todos los ámbitos, y en este ámbito al parecer es bastante marcado. Ya, entonces nos encontramos luego que no solamente en el ámbito de las carreras o desarrollo profesional en la academia, sino que también en otros ámbitos nos encontramos con el mismo problema. En Estados Unidos el 12% de los titulados de las carreras STEM son mujeres, y las mujeres representan el 30% de la fuerza laboral en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muchas gracias, colega, compañero. Entonces vemos también de nuevo que se titulan menos, pero luego ingresan a las carreras a trabajar más de lo que entran en porcentaje a estudiar, pero siguen siendo menos que la participación masculina. Y aquí hay un tema súper interesante, porque en términos de los datos, Estados Unidos siempre tiene más datos, y por eso me encanta trabajar con ellos, podría uno trabajar con ellos, con los gringos, porque tienen más datos. Aquí es interesante porque hay algunas áreas en que hay más mujeres que otras. Por ejemplo, en las ciencias biológicas, el porcentaje de mujeres en ocupación STEM es del 46%. O sea, las mujeres entran mucho más a las carreras del ámbito biológico y, sin embargo, quedan fuera en mayor medida en las carreras de ingeniería. Son las que menos mujeres hay. Solo el 16% de las personas que ejercen el ámbito de la ingeniería son mujeres. Entonces, dentro del ámbito de las ciencias, la biología, y por tanto también tiene que ver con la medicina y el cuidado de otros, hay bastante más mujeres que en las áreas de química o en la informática, matemática y ingeniería. Ahora, ¿cuál es el punto interesante acá? Es que respecto de Chile hay un dato que conseguimos, que esto de los datos es un tema, pero conseguimos un dato de Corfo, que decía que entre los años 2011 y 2021 solo un 28% de las personas que lideraron proyectos fueron mujeres, 28%. No está mal considerando la cantidad de mujeres que se dedican a este tipo de profesión y tanto a la investigación, es un alto número, pero bajo en relación a los congéneres masculinos. Pero el tema es que, sin embargo, y a pesar de ser menos, obtienen más financiamiento. O sea, las mujeres
obtienen menos, pero obtienen más financiamiento. Y uno podría llegar a pensar que tiene una tasa de liderazgo mayor, o sea, la mayoría de las mujeres que están en ciencia se ponen a hacer investigación, llegan a estos puestos y, por tanto, también reciben una cantidad superior que los hombres en recursos económicos. Lo cual también nos habla de que las mujeres son bien valoradas en el ámbito científico. Entonces aquí vamos a ver un poco cuáles son los factores afectantes en la brecha de género de las carreras STEM. Como decía mi compañero aquí, hay un tema que tiene que ver con algo más macrosocial de lo que uno podría pensar, y esto comienza en la infancia. Y hay un documento bonito, me gusta el título, es Why So Few. Qué lindo título para... ¿Por qué tan poquitas? ¿Por qué tan poquitas mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática? Y aquí los estudios muestran que los efectos de las creencias sociales y el ambiente del aprendizaje en que las niñitas se van desarrollando van de alguna manera marcando sus intereses cuando deciden elegir algún ámbito de desarrollo profesional o académico y luego profesional. Entonces, hay muchos estereotipos negativos que juegan por sobre las habilidades de las mujeres en matemática, y hay dos temas que a mí me parecen tremendamente importantes. Uno tiene que ver con el ámbito educacional, la relación entre los maestros o los profesores y los alumnos, y una parte tiene que ver con que los maestros son tremendamente exigentes con las niñas en las matemáticas. Se les exige y se les califica por debajo de sus congéneres masculinos por el mismo trabajo que realizan. Hay muchos estudios de esto, de cómo se evalúa en general el nivel de exigencia en las niñas, y esto va generando también que las niñas sean bastante más duras consigo mismas y por tanto la autoevaluación que ellas tienen, porque tienen un eco afuera que les dice que no son tan buenas. Eso también va generando una ansiedad en la relación maestro o profesor-alumno, que se traspasa a las niñas, en el cual las niñas empiezan a sentir más nerviosas cada vez que les preguntan en términos de la matemática o las ciencias. Y por tanto va generando expectativas, subexpectativas en los padres, subexpectativas en los maestros, y va formando un círculo vicioso en el cual, por supuesto, las niñas empiezan a sentir que las matemáticas no son lo suyo, la ingeniería no es lo suyo, la tecnología no es lo suyo, porque cuando los niveles de exigencia son tan altos y yo siento que estoy fallando siempre, independientemente de lo que yo haga, voy a fallar, entonces esto no es mi ámbito de desarrollo en la vida. Y por otra parte, cuando las niñas dicen, bueno, a lo mejor yo lo hago mal, pero el mundo está lleno de mujeres científicas, pues no. No, las mujeres en general, las niñitas no hay muchos ejemplos de mujeres científicas, ingenieras en los libros, y de hecho, porque tampoco las han premiado, porque tampoco se resalta su aporte en la ciencia, porque se ha visto invisibilizado durante los siglos de los siglos el trabajo femenino en la ciencia, que por lo demás ha sido bastante grande, pero que se invisibiliza. Okay, sobre este punto hay dos cosas que hay que ponderar también. No es que esté bien en lo absoluto, pero sí en Chile hay una línea de literatura, hay un trabajo específico, en Chile y en algunos otros países, pero particularmente acá, para relevar mujeres científicas, para relevar la imagen de ellas. Sin embargo, es probable, no tenemos datos, pero es probable que esto se quede en la literatura o que sea solo material para personas conversas, entre comillas. No necesariamente permeando a la sociedad en el mainstream de lo que tiene que ver con la imagen de la mujer científica. Esto es, Pilar y yo compartimos los mismos libros, los dos tenemos hijas, o las dos tenemos hijas, y compartimos los mismos libros y ya los han leído, pero no necesariamente puede ser que otras familias con una sensibilidad diferente las tengan. Entonces, ese punto nos parece también importante resaltar, aun cuando no tengamos datos para ello. No, échale para atrás de nuevo porque me equivoco. Ahí sí, ya. Otro punto importante es que no solamente no hay ejemplos de mujeres, sino que se resalta en la literatura el concepto de que hay menos modelos a seguir de mujeres no blancas, las non-white women. Que la sazón somos todas nosotras, porque las latinoamericanas somos non-white. La gente suele pensar que Black American o African American o
afrodescendant, pero nosotros también somos non-white. Por tanto, las latinoamericanas tenemos aún menos. Si en Estados Unidos hay un porcentaje bajo de mujeres que han logrado, o en Europa que han logrado a lo mejor algún premio Nobel, en Chile menos. Y en Latinoamérica menos. Entonces la probabilidad de que una chica latinoamericana se sienta representada por algún modelo de científica famosa es aún más difícil porque si llegan a ser, son europeas o son norteamericanas, no son latinoamericanas. Qué compañero, me encanta. Vamos a tener un puro micrófono. Es un tema muy apasionante para nosotros. O no son de clase alta, o no tuvieron una educación formal en algún colegio de excelencia, o no tuvieron alguno de aquellos rasgos que normalmente se caracterizan con los privilegios. Volvemos al punto de no tenemos datos en Chile, pero sí tenemos datos en Estados Unidos y en Europa acerca de cómo estas techos de cristal o escalera pegajosa u otras metáforas muestran que los sesgos para acceder, para postular, para permanecer e incluso para tener los mismos sueldos que los hombres son multifactoriales y se repiten en casi todo el mundo en las áreas científicas. Ahora, estamos hablando del área científica, pero también lo podemos ver en muchas otras áreas de la sociedad. Aquí está más marcado, por eso es que está más preocupado, porque la brecha es más grande, yo creo. Es más grande la brecha. Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, el punto acá también es que, para otro lado. Gracias. Bueno, si bien la base para ingresar a una carrera STEM, tanto universitaria, académica y luego laboral, se establece temprano en la vida de las personas, como ya lo vimos. Las mujeres entran bastante más tarde y con mayor dificultad. Los científicos y los ingenieros se forman y trabajan en las universidades. Entonces, hay factores que tienen que ver con las universidades y el ámbito laboral que también, de nuevo, van alejando a las mujeres que ingresan. Ya esta vez dijeron, vamos a entrar a la carrera, vamos a estudiar ingeniería, vamos a entrar a estudiar ciencia, y hay una serie de factores que van alejando a las mujeres entonces de estas carreras. Uno de los temas importantes, aquí sale así como de Six Sigma Theory, y aparece Shelton Cooper dando vuelta por todos lados. Son menos las mujeres que estudian y trabajan en las carreras STEM, entonces los medios ambientes tienden a ser más masculinos, o sea, más hombres. Imagínate, tú entras a una sala donde hay 100 señores sentados y yo soy la 101, la sensación no debe ser tan cómoda, debe costarme, vuelvo a mi principio. Entonces, ya el hecho de que haya más hombres hace que sea más inhóspito por la cultura que se va generando. Pero además los estudios muestran que en las carreras STEM se juntan además personas que tienden a perpetuar culturas inflexibles, excluyentes, dominadas por hombres que no apoyan ni atraen a las mujeres, porque son personas en general de la ingeniería bastante más, con una estructura más distinta que a lo mejor lo que podría ser una persona de una carrera humanista. Entonces, esto más genera un conflicto, además de cómo se van constituyendo las redes y las relaciones dentro de las facultades. Por tanto, poco atractivo para las mujeres, poco atractivo para las minorías también. Otro tema que a mí me parece que es de mucha gravedad es que como son menos mujeres, estas carreras han sido señaladas como que son objeto de mayor cantidad de acoso sexual y sesgos desvalorizadores del género. Porque además, como hay una cultura más masculinizada, hay más chistes, hay más comentarios, hay una historia de lo masculino en esa sede que de alguna manera también excluye a las mujeres de suyo, ni siquiera con una mala voluntad también. A veces es como una cultura que hace comentarios, que se ríe, que se forma, que se relaciona desde algunos sesgos desvalorizadores de lo femenino. Y por tanto, la ingeniería o la medicina terminan siendo un ámbito conflictivo para muchas mujeres. Lo tercero, y a mí me parece, vamos cada vez peor. El tercero, cuando las mujeres logran entrar, ingresan, trabajan, entonces reciben menos crédito y menos citas de sus publicaciones. Eso se hizo un estudio hace un tiempo atrás, de que las mujeres siempre quedaban como el primero era el que lideraba el proyecto, hombre, y después quedaba mujer, hombre, mujer, mujer, y estos de acá no quedaban dentro de la investigación, quedaba registrado a nombre de la primera persona. Entonces reciben menos crédito, los citan menos, porque no aparecen. Y por otra parte también hay toda una discusión respecto, si vamos a citar con nombres. J. James
o vamos a citar como Janice James, o sea, el nombre para que sepan que es mujer, porque en las siglas, en los nombres, en las letras, se pierde el género de las personas. Y por tanto también se pierde entonces esta lógica de ver lo femenino. Y los salarios anuales son terriblemente más altos los de los hombres que los de las mujeres. Entonces, además, como están en las carreras, como habíamos dicho, que se quedan en los puestos más bajos, son menos citadas, aparecen menos sus publicaciones y ganan menos, y estoy en un ambiente un poquito árido y me están un poquito acosando, ya me quiero puro ir. O sea, eso es lo que les va pasando a las mujeres, es terrible, pero suena como así, como que te empieza a parecer que todo es cuesta arriba. Totalmente. Voy a apagar yo acá. Una de las cosas que nos gustaría reflejar a través de la información que estamos entregando es que parte de lo que estamos diciendo son reflexiones de años hablando e investigando sobre estos temas, pero no específicamente. Y estamos presentando los datos que hemos encontrado, aun cuando sabemos que hay, aunque no tengamos los datos, tenemos experiencia empírica de que estos sesgos se van repitiendo. Hay ponderaciones como, por ejemplo, y cuando hablo de ponderaciones quiero decir elementos que hay que valorar junto con lo que estamos contando, en algunas facultades de ingeniería, por ejemplo, la visibilización de la carga machista hace que haya habido durante los últimos años mayor movimiento para que en esas facultades en particular se realicen acciones para disminuir las acciones machistas o políticas de género. Eso es lo que voy a hablar ahora. ¿Me callo? Ok. Entonces, sí, rapidito, vamos a hacer... Lo siento, son muy... Ya, bueno, no estamos entreteniendo mucho nosotros. Ya. Entonces, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Porque la verdad, llorar acá harto rato no nos va a servir de nada. Así que hay que hacer cosas, se puede hacer cosas y como dijo aquí mi colega, se están haciendo cosas. Uno, por supuesto, es cultivar el rendimiento y el interés de las niñas en la ciencia. Esto pasa por que se vayan generando formas de enseñar las matemáticas que sean atractivas para niños y para niñas. Hay una cantidad de movimientos desde los Legos. Los Legos antes eran solo para niños, y los Legos generan una forma de abstracción en las personas. Ahora hay Legos con temáticas niñitas. O sea, hay una búsqueda de enseñar las matemáticas para las niñas. Hay una autopercepción, una búsqueda de una autocrítica de los profesores tratando de poder incentivar a las niñas a entrar. Y eso es un ámbito que se está desarrollando y de hecho dentro del Ministerio de Educación nosotros estuvimos trabajando en una propuesta hace un par de años atrás. Así que se está haciendo en el mundo, se está haciendo en Chile. A paso lento, pero esto es evangelizador, así que se demora un rato, pero se está trabajando en eso. El segundo, por supuesto, es crear entornos universitarios que apoyen a las mujeres en ciencia y en ingeniería, y ahí, por supuesto, las facultades tienen que hacer una cantidad de programas, y es lo que estaba hablando mi querido colega, compañero, para poder incentivar, atraer, retener a mujeres dentro de la universidad. Nosotros sabemos de harto, la Chile está haciendo algo ahora aquí en Chile ya, y la Santa María también, que era como el epicentro de lo masculino en ingeniería. Están muy preocupados, tienen ahora una oficina de género, están trabajando en cómo reclutar, mantener y retener mujeres en el ámbito de los STEM, porque es un tema que está preocupándonos a nivel mundial y a Chile también ha llegado ese interés. Y el tercero tiene que ver con atraer y retener profesorado femenino. Aquí es muy importante el clima laboral. Las mujeres son bastante más, los estudios muestran que somos bastante más sensibles al clima. A todos nos molesta un mal clima, pero las mujeres somos más sensibles. Por tanto, cuando se genera un ambiente muy masculinizado, las mujeres son las primeras que muestran los problemas. Por tanto, hay que generar mejores climas laborales y hay un tema que es súper interesante y súper importante que tiene que ver justamente con las políticas de conciliación, familia y trabajo que estábamos hablando. Hay que considerar que las personas no solo producimos, sino que también nos reproducimos y cuidamos. Hay que considerar esos temas dentro de las proyecciones de las carreras de las personas dentro de los ámbitos de STEM y, por tanto, hay una cantidad de políticas que se están haciendo en este momento en Chile y en el mundo. Y para terminar, vamos a los marcos legales, ¿cierto? Sí. ¿No quieres hacer algo? Voy a cerrar acá. Sí, muchas gracias por su intervención, señor presidente. Destacar dos cosas. Dentro del Estado chileno se han realizado una serie de acciones que tienen que ver con justamente relevar y dar datos en el Ministerio de Ciencia,
con una política de género, con bajadas institucionales, con la creación de espacios seguros que tienen a veces una comunicación pública un poco contraproducente, porque en el momento en que se comienza a dar a conocer el hecho de que se necesita una política de cuidados o de espacios seguros dentro de las universidades, da la impresión, en principio, de que hay un problema. Entonces, algunas universidades no quieren entrar ahí o no han querido en principio porque sería decir, oye, no, si en mi universidad pasan ciertas cosas que no quiero que se vean. En el fondo es como destapar la alfombra. Sin embargo, el hecho de que se expliciten y se produzcan las discusiones dentro de las facultades y dentro de los centros de investigación es lo que va permitiendo que hoy día haya mucho más liderazgo femenino del que había, muy pocas rectoras, pero hay más vicerrectoras de lo que había antes, hay más decanas, y el liderazgo femenino ha sido algo que se ha estado promoviendo exitosamente durante los últimos años en el área científica, no necesariamente en otras áreas, pero al menos en el área científica está pasando, que también hay que relevarlo. Sin embargo, lo que vimos, y ya que estamos hablando de un proyecto de ley, es que encontramos pocos marcos legales que incluyen explícitamente el tema de equidad de género o igualdad de género o no discriminación o discriminación positiva. Sí encontramos que hay muchas políticas que tratan de estos dos temas al mismo o de manera paralela. Por un lado, acciones positivas para aumentar la cantidad de niñas que entren a carreras de ciencia, mismo salario o aumento de mujeres dentro de de los cargos directivos, y por otro lado, medidas para la equidad de género en términos de la no discriminación, junto con políticas a todo nivel, sobre la reflexión de cuáles podrían ser los sesgos que se producen en los distintos procesos. Estas serían como las tres grandes herramientas que encontramos tanto en las políticas de Estados Unidos, las políticas de Europa y algunas políticas dentro de Latinoamérica. Como vimos, este es un problema grande que parte de la infancia, pero cuando hablamos de una reforma o un marco legal, en el caso de Estados Unidos, que es el que me va a tocar a mí explicar, esta es una reforma educativa que se lleva a cabo en 1972 que prohíbe la discriminación sexual en programas educativos de actividades que reciban fondos federales, y hay una reforma particular respecto justamente al acceso a los cursos y programas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Juntos, las dos reformas hacen que se establezcan una serie de regulaciones a nivel de carreras STEM. Porque si bien existe todo un tema desde la infancia en Estados Unidos para ir disminuyendo la discriminación y por tanto activando el interés de las niñas por entrar a estas carreras, lo más fuerte está en reclutar, mantener y tener mujeres dentro de estos ámbitos, ¿no? Entonces, respecto a las reformas educativas que hablábamos del título 9 en Estados Unidos y que prohíbe la discriminación, se establecen 8 puntos. Cada uno de estos puntos que prohíbe la discriminación genera una serie de políticas públicas, que nosotros podemos luego hablar de ellas en otro momento. Nos invitan de nuevo a hablar de eso. Entonces, hay políticas públicas referidas, por ejemplo, a la admisión, cuando se genera los procedimientos para las admisiones en las universidades, están obligados a que se extiendan o se desarrollen formas de postulación que sean neutras de género. Y aquí estamos hablando incluso de que, nosotros lo vimos aquí, lo vimos en Chile de una manera bastante particular, de que si la PSU, por ejemplo, tenía sesgos de género en la admisión, si las pruebas de matemática de la PSU en ese momento estaban dejando fuera mujeres, por la forma en que se estructuran las preguntas. Eso es parte de los datos que se van analizando en Estados Unidos. Las pruebas, la forma en que se hacen las pruebas, las preguntas, cualquier tipo de admisión que pudiese tener algún enfoque, algún tipo de sesgo de género, y se va investigando y se van armando datos respecto a qué preguntas, por ejemplo, si han marcado determinados sesgos y se van dejando fuera, ¿ya? Y además obliga en las admisiones a que todas las instituciones tengan información que permita examinar cualquier diferencia de sexo. Si yo en algún momento tengo 80% de hombres, ¿por qué entre 80% de hombres? Y tengo que mostrar y obliga a las universidades a decir, mira, esta es mi política de admisión, estos son mis departamentos, esta es mi pieza, este es el tipo de admisión, para que vayamos viendo por qué las mujeres no van entrando. Después está el reclutamiento y la retención,
y aquí también tienen que, las instituciones de educación están obligadas a identificar e implementar estrategias que aborden los sesgos en la contratación y en la retención. Respecto a las becas, se prohíben todas las becas que están restringidas por sexo, salvo aquellas que son antiguas, que están permitidas por testamentos, por fideicomiso, que son becas muy antiguas y que efectivamente tienen el sello masculino ya, salvo que éstas estén incidiendo en que se haya una discriminación de género, ¿ya? Y lo que sí se permite en esto son aquellas becas especialmente destinadas a mujeres que nos permiten entonces ir aumentando la cantidad de mujeres en estos departamentos. También se obliga a que las personas las oficinas las universidades tengan información de cómo se están reclutando las personas, cómo se están reteniendo las personas y qué acciones han permitido o han mejorado entonces que se queden más mujeres. Lo mismo en las becas. ¿Cuáles han sido las becas que han obtenido mujeres? ¿En qué años? ¿Por qué no las obtuvieron mujeres? Se les pregunta a las mujeres que quedaron fuera de las becas, ¿por qué no las obtuvieron? Le preguntan a las personas que dieron las becas, ¿por qué no a mujeres? Entonces se va obteniendo y se va recabando información, que es la cosa, en este momento, lo que nos afecta más. Hay que tener información para poder tomar decisiones y poder ir cambiando el panorama. Lo mismo con los materiales de asesoramiento y evaluación. También es necesario que sean todos con neutralidad de sexo y por tanto deben todos resaltar la diversidad de género y resaltar en tanto la visibilidad de hombres y mujeres, así como profesores y estudiantes. Respecto al estado civil, paternidad y embarazo, tiene que ver exactamente con que no se puede discriminar a las personas por su estado civil, ni tampoco si va a tener hijos, tiene hijos, tuvo hijos, y tampoco se les puede excusar a las mujeres en particular, o se les puede asignar en particular a las mujeres algún tipo de restricción respecto de la paternidad o la maternidad. Esto es un tema súper controvertido, porque originalmente todos estos mecanismos se utilizaron, la de la protección de la maternidad, que nosotros estamos en eso en el Código Laboral, para que las mujeres ingresaran al mercado laboral, para que las mujeres ingresaran. Se les protegió determinado ámbito. Y ahora nos estamos moviendo hacia otro paradigma que tiene que ver con la corresponsabilidad y, por tanto, tanto hombres como mujeres tienen que tener acceso a las mismas oportunidades en términos de cuidado, para que de alguna manera se redistribuya la carga y, por tanto, las mujeres no tengan una protección en el supuesto que son ellas las encargadas del cuidado, sino que se extienda la protección a hombres y mujeres de manera tal que sean los niños los que tienen el derecho y la carga entonces del cuidado sea en hombres y en mujeres. Y las políticas de acoso son tremendamente importantes. Se han generado distintas formas de disminuir el acoso y aquí sí que hay que hacer tolerancia cero con el acoso, porque el acoso tiene esa, que cuando se empieza a permitir, se multiplica. Es como esos delitos que mientras más facilidad tienes tú para hacer, parece que se contagia a la gente y es más fácil. Entonces, la tolerancia es cero. Y en el empleo, aquí es súper importante porque hay toda una línea de trabajo para generar un sistema de contratación, promoción, gestión de recursos humanos, concesión de vacaciones, beneficios, todo lo que tiene que ser con enfoque de género. Y eso implica que las personas que están en los departamentos de recursos humanos tienen que tener un enfoque de género para gestionar entonces su recurso humano. Y hasta ahí llego yo hoy día con Estados Unidos. Señor presidente, si me lo permite, podríamos hacer una versión muy cortita de Austria y de Países Bajos para que quede tipo de preguntas, si le parece. Le pido, Raimundo, breve, porque 6:30 estábamos citados para la discusión de otro proyecto y la idea es que puedan haber consultas respecto a la exposición que han realizado el día de hoy. La siguiente información se las vamos a dejar en un documento y básicamente lo que encontramos dentro de la legislación europea es que hay algunos países que tienen, otros no tienen y otros tienen disposiciones ad hoc. Pusimos dos ejemplos. Uno es Austria, que tiene una ley federal para la igualdad de trato de los organismos federales, y dentro de la ley de universidades de Austria se define como un principio rector la igualdad de género y como una tarea específica de las universidades de la promoción de la igualdad de género. Y luego hay una serie de medidas específicas, no las voy a nombrar porque las van a tener, pero que están destinadas a lograr aumentar la cantidad de mujeres que participan de las carreras científicas.
Y en el caso de Países Bajos, una ley medianamente antigua, la Ley de Educación Superior e Investigación Científica, que establece, por ejemplo, que las instituciones de educación superior también deberán prestar apoyo o atención al desarrollo personal de los estudiantes, promoción de su sentido de responsabilidad social. Y en este caso, la idea es que se abstenga todo tipo de conductas y manifestaciones discriminatorias. Una norma tan amplia permite la generación de una serie de políticas específicas que van, por ejemplo, a que los consejos y los estamentos rectores deben velar por la no discriminación por ningún motivo. Más que cosas, es una norma general que se aplica de manera transversal a todo el ámbito universitario. Y con eso damos por cerrada nuestra presentación. ¿Me permite decir algo para terminar? Perdón. Cosita? 2 minutos. Lo que es interesante de estos marcos legales y en general de las políticas que se desarrollan es que van a la idea de que se vaya generando cada vez más mujeres en el marco de las STEM, de manera tal de tener un número crítico. Y que ese número crítico permita, por tanto, que cuando tú quieras tener 50% de mujeres en un proyecto, tengas de dónde elegir. En este momento tenemos un número que es bastante más reducido y por eso que hay que generar una mayor cantidad de datos para poder ir incentivando y generando políticas que incentiven la participación. Voy a hacer un pequeño acuerdo. Cuando hablábamos de la ley de cuotas, yo trabajaba en la ley de cuotas política del año 90, imagínate, un montón de años atrás, acabo de mostrar mi carnet. Entonces, la cantidad de mujeres en política era poquitas. Estábamos hablando de una muy baja participación. En la medida que han ido aumentando las mujeres que van entrando a política, permitieron entonces en su momento que ahora, para el proceso constituyente, sí hubiese la posibilidad de generar una paridad. Eso es lo que está tratando de construir el mundo en general en las STEM. Una cantidad de grupo de mujeres suficiente, cosa que en algún momento se pueda dar el salto cualitativo de poder generar paridad en la investigación científica y en las carreras de ingeniería, medicina, tecnología y matemáticas. Eso. Muchas gracias, Raimundo y María Pilar. Voy a abrir la palabra para quien quiera hacer alguna consulta. Veo a la diputada Molina que tiene la mano levantada en el Zoom. Le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y toda la... que hemos venido trabajando. Y una pregunta y sugerencia. Yo creo que en los procesos de acreditación que hace la CNA a las universidades, debiera, así como ustedes nos mostraban que lo que pasaba en Estados Unidos, cómo hacían un análisis de los porqués, de los pros, de los contras, de las debilidades, las fortalezas de la universidad con respecto a la inclusión y a la paridad de género, quizás sería, y no sé si he participado en varios procesos de evaluación, tanto de la facultad mía como de toda la universidad, pero en ningún momento me pareció a mí que hubiera ningún tipo de evaluación en términos de género en todo lo que es el trabajo de pares de la CNA, de la CNA con respecto a los años de acreditación que le da a las carreras, a la universidad. Yo no sé si eso sería factible de trabajar. Esa era un poco mi reflexión. Gracias, Molina. La diputada Olivera también solicitó la palabra. Muchas gracias a las personas que están ahí en la sala y a los que están conectados. Presidente, yo primero agradecer la exposición de ambos representantes de la biblioteca. La verdad es que es bastante contundente todo lo que presentaron y lo que entregaron en estos documentos. Y yo, más que pregunta, presidente, solamente decir que mientras ellos estaban presentando, iban pasando las láminas, yo pensé en las niñas, pensé en las niñas porque he tenido, por experiencias cercanas,
he sabido de realidades que, precisamente de niñas que han estado en el área de las ciencias, incluso representando a Chile en distintas competencias, y para llegar a representar al país ha sido de verdad un camino súper difícil para ellas. Mujeres jóvenes que tienen en algún momento bastante motivación. Estoy hablando específicamente de 2 alumnas, las que conocí hace un par de años atrás en el Liceo 1, y eran jóvenes que tenían toda la motivación, una profesora, mujer, que las motivaba a estar constantemente en el laboratorio. De hecho, ellas se trasladaban a otro establecimiento de una universidad que les facilitaba el laboratorio para poder trabajar lo que ellas iban a presentar en Costa Rica, que es donde se realizó la competencia. Bueno, y finalmente ellas tuvieron que recurrir a rifas, recurrir a muchas cosas para juntar los recursos y poder ir a competir representando a Chile. Y finalmente ganaron esa competencia. Entonces, esto lo cuento porque me acordé inmediatamente de ellas, y después en una de las láminas hablaban de lo importante quizás que es incentivar desde primera etapa, desde temprana edad, a las niñas, a las jóvenes, porque lo demás tiene que ver con cambios culturales también, y lo hemos visto en esta comisión cuando estamos hablando de buscar paridad, ¿cierto?, dentro de las áreas STEM, y de repente para algunos quizás es poco creíble que esto suceda o que tenga que ocurrir. Por lo tanto, también hablamos de un cambio cultural que yo sé que con los años se puede ir logrando. Y eso era, bueno, y que nos dejan tareas, porque finalmente todo lo que exponen acá respecto de lo que hay en otros lugares, nosotros como país obviamente tenemos que tomar esa experiencia comparada y tratar de sacar adelante, de llevar adelante estos temas y poder dar también esas facilidades y abrir las puertas para que más niñas, jóvenes y mujeres ya siendo adultas profesionales puedan acceder a toda la gama y variedad que tienen las áreas STEM. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Yo muy breve también, en honor al tiempo. En general, la mayoría de los invitados que hemos tenido acá en la comisión para discutir este proyecto hemos encontrado varios puntos comunes. Uno, que efectivamente hay escasez de datos. Eso es un gran problema para definir, sobre todo en una comisión de ciencia deberíamos tener muchos datos para tomar decisiones. Segundo, también que hay múltiples factores para llegar o concluir de que en el mundo de la STEM existe, en este caso, no existe la representación adecuada de las mujeres en distintos campos. Pero la pregunta así de cajón, porque uno podría, obviamente podemos cambiar, estamos totalmente de acuerdo que hay factores que podrían cambiar la sociedad, que podríamos, y sabemos que esos son trabajos mucho más a largo plazo. Cambiar a veces mucho la estructura social es bastante más complejo, y al menos no tenemos la arrogancia en esta comisión de que lo vamos a lograr. Pero sí, usted plantea cómo generamos más Amy, hablando ya de ha sido una referencia, cómo generamos más Amy. Y si este proyecto en particular podría ayudar en eso. Eso básicamente, porque yo comparto que esto no lo va a resolver, por supuesto, pero puede ser una ayuda para efectivamente ir generando estos espacios en el mundo de las STEM, donde el reconocimiento, por supuesto, a las mujeres no sea solamente que tengamos que contabilizar en 100 años 27 premios Nobel, 28, anote. Entonces, obviamente ahí tenemos una situación. ¿Cómo saltamos esa valla? Y si este proyecto ayuda o encamina al menos en ese punto en particular. ¿Yo? Sí. Que estoy como feliz de responder. A mí me parece tremendamente interesante. Yo sé que siempre el artículo único es como más central, pero a mí me parece bastante interesante el artículo transitorio. Este articulado permite de alguna manera,
da cuenta de que es importante para generar la cantidad o el número crítico que tengamos información y obliga a que haya instrumentos que vayan midiendo y que vayan haciendo como el trazado y qué cosas están afectando para que se produzca entonces la cantidad de EIMIS que necesitamos. Porque si cada organismo porque dentro de los primeros 4 años de publicación los diversos instrumentos deben corregir un cuarto, están obligando a buscar información primero, a tener información y luego con esa información construir herramientas que permitan ir encauzando la problemática. Entonces, a mí, si me pregunta el artículo 1 de generación de paridad en la formación de investigadores, profesionales y especialistas, tengo cierto problema de ver si vamos a encontrar desde un principio la cantidad de gente para establecer la paridad. Ese es mi primer problema. Pero sí lo vamos a conseguir a largo plazo con el artículo transitorio, porque obliga de alguna manera a que vayamos sacando entonces la cantidad de las herramientas para ir generando el número crítico para la paridad. Entonces, raya para la suma, me parece que es tremendamente importante para que se dé el artículo único que tiene este proyecto de ley, que el artículo transitorio quede súper bien hechito, de manera tal de que establezca aquí algunos parámetros para que se pueda ir generando las EIMI que van a formar parte luego de los equipos paritarios en la investigación. Esa es mi opinión respecto al proyecto. Gracias, señor presidente. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega compañera Pilar Lampert. Y reafirmaría el tema de la necesidad de datos. Cuando se habla de instrumentos o para cada instrumento, creo que sería interesante investigar o ver cuáles son esos instrumentos y quiénes deben estar a cargo de la construcción de esos instrumentos. Porque pueden ser instrumentos cosméticos. Ya se han visto muchos casos en el mundo donde se construye un instrumento ad hoc para cumplir con la medida, pero no necesariamente tienen alguna vinculación o son vinculantes para algo. Entonces esa vinculación o esos datos deben ser claramente responsabilizados, porque son los datos los que después generan el conocimiento para saber hacia dónde debería construirse la siguiente legislación. Y segundo, no sé si este es el espacio, pero en el caso del artículo único da la impresión de que faltara una coma. ¿Eso se puede conversar en otro momento? Toc, 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 toc. Sí. Solo no hay problema, como usted es parte permanente acá de la comisión, cuando llegue la discusión en particular, ahí va a tener la oportunidad de ayudarnos si es que faltó ahí alguna coma por ahí. Muchas gracias, presidente. Cuando se habla en la mayoría de las legislaciones, cuando se habla de regular de alguna manera que existan instrumentos, se ponen organismos responsables, personas responsables, datos que vamos a necesitar para poder regular los instrumentos. A lo mejor no el nombre del instrumento porque se puede ir construyendo, pero sí lineamientos para qué es lo que yo quiero medir. Entonces yo por eso creo que el artículo transitorio hay que darle más sustancia, más consistencia, porque es el que te va a permitir que el artículo 1 florezca en el marco de, yo supongo, los autores quieren que florezca. Bueno, agradecer a Raimundo y a María Pilar por su exposición. El informe ya está a disposición de la comisión, ¿no? El informe de la biblioteca, sí, ya está. Y la presentación también va a estar ahí en el grupo de WhatsApp de la comisión para los diputados y diputadas. Así que le agradezco su presencia el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a pasar al segundo punto, que es iniciar la tramitación del proyecto de ley originada en moción de las diputadas y diputados Bobadilla, Donoso, Leal, Lilayú, Martínez y Weiss, que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Boletín número 14.935-03, en primer trámite constitucional. Para estos efectos hemos invitado a los diputados autores de la moción y se encuentra el diputado Cristóbal Martínez. El diputado que estará conectado, pero lo tenemos acá en vivo. Y el diputado Lilayú también está conectado. Le damos la palabra entonces a uno de los autores del proyecto, diputado Martínez. La palabra. Gracias, presidente.
Bueno, este proyecto tiene dos objetivos, dos finalidades. La primera es medioambiental y la segunda también poder simplificar un poco la calidad de vida. El tema medioambiental es porque la cantidad de aparatos electrónicos que hoy día circulan en Chile, yo creo que no hemos dimensionado. Solamente como ejemplo hay más de 33 millones de celulares. Si tomamos el comparativo de febrero del 2021 a febrero del 2022, se vendieron más de 2,3 millones de celulares. Entonces es una tasa muy alta y ello genera una cantidad de cargadores, de aparatos electrónicos que va generando una contaminación importante, que ahí nació el proyecto. Otro de las cifras y los datos que se presenta y se expone ahí en el proyecto es que Chile tiene los planes de telefonía más baratos de Sudamérica y los aparatos electrónicos, me parece que estamos en el primer lugar en aparatos más económicos, al alcance de la mano, y tercero a nivel de Latinoamérica. Entonces el acceso a la tecnología es muy fácil, muy asequible y muy económico, y eso está generando un impacto medioambiental muy fuerte. De ahí nació este proyecto, y cargador universal, para explicarlo ahí en buen chileno, hoy día cada aparato, cuando hablo de aparatos no tan solo de los celulares, sino que hoy día todo va con corriente, los audífonos, los relojes inteligentes, las tablets, los parlantes, la gran mayoría tienen distintos tipos de cargadores. Entonces, distintos tipos de cargadores va generando un impacto, un cargador para cada tipo de aparato. Y el proyecto solicita estandarizar todas estas salidas de cargadores, que es la tipo C. La tipo C es la que traen algunos celulares y la gran mayoría de los aparatos electrónicos. En teléfono ahí se dividen, pues. Apple trae un tipo de cargador, Android trae otro tipo de cargador, Samsung, etcétera, dependiendo ahí de la compañía. Este proyecto, cuando lo presentamos, bueno, ahí obviamente no le tenían mucha fe en un comienzo, pero la Unión Europea iba paralelamente al proyecto y se aprobó ahora en octubre de este año en la Unión Europea. Este proyecto, para que se empiece a regir en la Unión Europea, establece 2 años. Entonces yo creo que estamos en un buen momento de poder empujar este proyecto y ser pioneros acá en Latinoamérica, de que se replique lo que está ocurriendo hoy día en la Unión Europea con el cargador universal. Esto también, poder agregar, no es una idea tan descabellada, en el sentido de que hoy día todos los enchufes de corriente, por dar un ejemplo, de los televisores, los refrigeradores, son distintos las salidas en Chile, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, las compañías se adaptan también al mercado local, independientemente de que Chile quizás en poblaciones muy pequeñas en comparación Brasil-Argentina, cuando llegan a Chile se adaptan a la realidad chilena. Entonces, vuelvo a reiterar, el primer factor medioambiental, con las cifras que entregué. El segundo, debe simplificar la vida, porque yo creo que a más de alguno de los que está hoy día aquí presente en la sala le ha pasado que quieren un cargador, o que ven en el cajón del velador y tienen millones de cables, millones de cargadores, o cuando necesitan para el teléfono en específico, el compañero ahí de trabajo tiene otro tipo de cargador. Entonces también va a ir simplificando el día a día en el tema de cargadores. Ese es otro de los beneficios también del proyecto. No sé qué más podemos agregar, principalmente eso, presidente. El resto de los parlamentarios, no sé si se me queda ahí algo en el tintero, pero principalmente eso. Muchas gracias, diputado Martínez. No sé si hay alguna solicitud por algún otro diputado que quiera precisar respecto al proyecto, pero efectivamente a nivel comparado ya la Unión Europea ha avanzado en esa materia, y lógicamente creo que nuestro país no puede estar ajeno tampoco a esa discusión.
Sabemos efectivamente la cantidad de desechos electrónicos que se generan producto de este tipo de situaciones. Desde ya le dejo extendida la invitación porque como vamos a iniciar la tramitación de este proyecto, si usted tiene pensado algún invitado en particular que le quisiera para invitar a esta comisión, está abierto por supuesto para que lo haga llegar a través de la Secretaría. Y nosotros también a los diputados y diputadas de la comisión, a objeto de iniciar la discusión de este proyecto en particular, para que... Señor presidente. Asumo que es el diputado Lilayú, porque veo iPhone solamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo felicitar a usted, señor presidente, de haber aceptado esta idea de parte del diputado Cristóbal, que lo ha hecho brillantemente. Yo creo que lo que yo agregaría nomás, que esto evidentemente también tiene un costo. Hay un costo económico para las personas. Ahora no sé si se cuantificó el costo. Sabemos que es la parte medioambiental, la calidad de vida de las personas, pero aquí hay un costo económico porque evidentemente se van a ocupar menos adminículos, menos ¿cómo se llama? Cargadores, y evidentemente yo creo que también es una gran noticia. Yo creo que eso es lo que yo creo que hay que agregar. Si bien es cierto, es un proyecto sencillo, simple, pero por la sencillez y la simpleza, creo que es muy buen proyecto. Nada más quería decir eso, señor presidente. Gracias diputado Lilayú. Sí, pero vamos a iniciar una ronda, yo creo, de invitados a objeto de que pueda, en este caso, conocer también la visión de los ministerios que tengan competencia en la materia para saber efectivamente o responder ahí la consulta si hay algún costo económico o no. Diputado Martínez. Sí, quería aprovechar también, yo sé que en esta comisión hay doctores presentes, el tema de la basura electrónica también genera un impacto en la salud, así que sería bueno ahí poder levantar o poder complementar alguna información. Y en lo que señalaba, presidente, ahí haré llegar el listado, pero yo creo que es importante también si dentro de los expositores pudiera venir la Subtel, para poder entregar algunas cifras en temas de aparatos, todo lo que está circulando hoy día en Chile, y obviamente las compañías, algunos de los representantes, ojalá, para ver la factibilidad de, no sé, pues, de Samsung o de Apple acá en Chile, que pueda exponer la factibilidad de poder replicar lo que están haciendo en la Unión Europea acá en Chile. Perfecto, gracias diputado Martínez. Bueno, la otra semana no hay comisiones. No, porque hay la discusión de presupuesto. Bueno, todas las entonces, semanas, sí. al menos tenemos un plazo hasta la próxima semana para los diputados y diputadas de la comisión, objeto que si quieren proponer algún invitado para la discusión de este proyecto en particular, lo hagan llegar entonces a la Secretaría para la próxima sesión, que sería el miércoles 23 de noviembre. ¿Ya? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.